Una boda es uno de los eventos más importantes en la vida, celebrando el nuevo comienzo para una pareja de recién casados. Y hoy, mi esposo y yo estábamos asistiendo a la boda de mi cuñada. A decir verdad, realmente no quería ir, pero terminé yendo de todas formas. Sin embargo, conforme avanzaba la recepción y los platillos se servían uno tras otro, de alguna manera me presentaron un menú infantil. En contraste, todos los demás parecían estar disfrutando de alta cocina francesa. Estaba preguntando al personal sobre esta confusión cuando mi suegra se me acercó con una sonrisa maliciosa. ¿Estás disfrutando la boda?, dijo, mirándome con desdén. Antes de que pudiera responder, mi esposo intervino. Me llamo Olivia. Acabo de cumplir 32 años y dirijo mi propia empresa de ropa original. Estoy casada con William, que es 2 años mayor que yo. Nos casamos hace 3 años después de conocernos en una tienda departamental. La mayoría de los productos de mi empresa se venden en tiendas de ropa en centros comerciales, y mi esposo trabajaba como guardia de seguridad en una de esas tiendas. Entre los guardias de seguridad generalmente mayores, él me llamó la atención por ser más joven. Yo tenía 27 años en ese entonces y él 29. Era musculoso, pero aún se veía esbelto. Me enteré después de casarnos que solía ser bombero, pero se retiró temprano debido a una lesión pulmonar que sufrió en un incendio. Nos encontrábamos cada vez que iba a presentar mis productos en la entrada de empleados, y eventualmente me invitó a cenar. Estaba soltera entonces, y una cosa llevó a la otra, llevando a nuestra relación. Y nos casamos 2 años después. La vida con mi esposo es alegre. Casi nunca discutimos. Sin embargo, el desafío es que ambos estamos ocupados con el trabajo y tenemos poco tiempo juntos. Pero no tengo quejas, excepto por un problema con su familia. Él tiene una hermana mayor, Sara, que tiene 35 años. Y esta Sara era bastante problemática. Todo comenzó un día cuando mi esposo y yo logramos tener el mismo día libre usando nuestros días de vacaciones pagadas. ¿Por qué no vamos de compras ya que finalmente tenemos un día libre juntos? Suena genial. He estado queriendo zapatos nuevos, así que es perfecto. Raramente tenemos los mismos días libres debido a mi papel como dueña del negocio. No puedo tomar tiempo libre fácilmente, y es mi culpa. Como dueña, es más difícil para mí tomar días libres. Naturalmente, en cierto sentido, tengo la menor prioridad para tomar días libres. Además, mis tareas diarias a menudo me mantienen ocupada hasta la mañana. Como resultado, generalmente extraño a mi esposo cuando se va a trabajar por la mañana. Pero cuando finalmente estábamos listos para una cita, nuestro timbre sonó repentinamente a las 7 a.m. ¿Quién podrá ser a esta hora? Mi esposo refunfuñó mientras iba a abrir la puerta. Entonces, apúrense y abran. Alguien estaba gritando. Hermana, exclamó y lo seguí hasta la puerta. Cuando abrimos, ahí estaba mi cuñada, Sara, con una maleta. Sara, ¿qué te trae aquí a esta hora? Estábamos completamente desconcertados. Entonces, con una expresión despreocupada, dijo, déjenme quedarme aquí por un tiempo, Ok. Disculpa. ¿Qué quieres decir, hermana? Naturalmente, estábamos perplejos. Simplemente apareció de la nada, pidiendo quedarse como si fuera lo más natural. Y entonces preguntamos, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Ni siquiera nos avisaste que venías. Bueno, me voy a casar pronto, y el lugar está cerca de su casa. Es una molestia venir hasta aquí para inspecciones del lugar y pruebas de vestido. Entonces recordé que ustedes vivían por aquí,
dijo y comenzó a entrar a la fuerza. Inmediatamente objeté. Espera, finalmente tenemos un día libre juntos y estábamos a punto de salir. Al escuchar esto, el rostro de Sara se iluminó de repente. Y entonces, ah, sí, ¿a dónde te compras? Dijo, emocionándose. Mi esposo y yo intercambiamos una mirada. No me digas que planeas venir con nosotros. Pregunté dudosamente. ¿Por qué no? ¿Hay algún problema? Respondió desafiante. Ante su descaro, mi esposo y yo quedamos atónitos. Luego agregó, quiero ir a ver cosas para bebés. Quiero asegurarme de estar lista para el bebé. Parecía decidida a acompañarnos, tomando la delantera mientras nosotros permanecíamos congelados en la entrada. Vamos, preparémonos. Saldremos a las 9 a.m. ¿Cómo iremos? ¿En carro? El rostro de mi esposo se oscureció ante su actitud egocéntrica. Raramente lo veo verse tan sombrío, pero parece que nunca se ha llevado bien con su hermana. Mencionó que solían pelear mucho cuando eran niños. ¿Hay alguna manera de que te puedas ir? William y yo solo queremos disfrutar nuestro día libre juntos. Sara me miró fijamente y espetó. ¿Qué? ¿Quieres excluirme? Espera, eres de una familia de madre soltera, ¿verdad? Sí, lo soy. ¿Y qué? Con razón. He conocido a algunas personas de familias de madres solteras y carecen de empatía. Siempre miran a los demás por encima del hombro. Sus palabras eran irónicas, ya que ella me estaba mirando con desdén mientras decía eso. Acababa de afirmar que las familias de madres solteras producen personas prejuiciosas, y no estaba ella haciendo exactamente eso. A diferencia de mí, ella tenía ambos padres. Toda su perspectiva era un estereotipo sin fundamento y me enfureció. Eso es un prejuicio, no soy así, y mira, incluso William está incómodo. Miré a mi esposo, y él estaba mirando fijamente a su hermana. ¿Qué pasa, William? ¿Tienes algo que decirle a tu propia hermana? ¿Lo provocó? Por supuesto que sí. Por favor, solo vete a casa. El tono de mi esposo era firme. Bien, pero no vengan llorando conmigo después, especialmente tú, Olivia. Me pregunté por qué me señaló específicamente a mí. Gracias por la advertencia. Respondí con indiferencia. Con eso se fue sin decir otra palabra. Después de lograr deshacernos de ella, desayunamos y fuimos al centro comercial cercano. Pero el comienzo desafortunado de nuestro día pareció continuar. Después de comprar, decidimos descansar en una banca. Entonces, inesperadamente nos encontramos con Sara de nuevo. Miren quiénes son, los mismos dos. Parece que terminamos en el mismo lugar. Hermana. Mi esposo murmuró, entonces escuchó a alguien llamando su nombre. Era una voz familiar. Era mi suegra. Sara, vamos a ver esos bolsos de lujo por allá. Acercándose a nosotros, su madre también nos notó. William y Olivia, tú también, mamá. Suspiró, sonando exhausto. Me sentía igual. Lidiar con su hermana era bastante difícil, pero su madre lo hacía peor. ¿Por qué? Porque simplemente es desagradable. Y rápidamente lo demostró. ¿Esa bolsa es de zapatos Infinitrea? Señaló la bolsa de la zapatería que mi esposo estaba sosteniendo. Sí, lo es. Ella y su hermana intercambiaron miradas y rieron. ¿Desde cuándo usas zapatos tan baratos? Mira los nuestros zapatos de marca de lujo que combinan. William, elegir la pareja equivocada trae desgracia. Su mirada despectiva estaba mayormente dirigida a mí. Era claro que yo era el principal objetivo de su desdén. ¿Están hablando de mí?
Pregunté impulsivamente, a lo que mi cuñada respondió, me pregunto si lo estamos. Evadiendo la pregunta, me lanzó insultos. Entonces mi esposo intervino. Basta, mamá, tu constante alardeo sobre la riqueza siempre ha sido vergonzoso y molesto. Estaba enojado. Un lado del que nunca había visto. Su trabajo como guardia de seguridad le daba autoridad a su voz, pero parecía no tener efecto en estas dos. William, naciste en una familia adinerada. ¿Estás bien con esto? ¿Estar con esta mujer pobre y sin educación? La educación no importa tanto estos días, y Olivia es. A pesar de ser su familia, priorizó defenderme. Eso solo me hizo feliz y fortaleció mi confianza en él. Pero las dos, enfrentadas con su oposición, lo interrumpieron antes de que pudiera terminar. Eso no es cierto. Papá consiguió su trabajo en una gran empresa debido a su educación. Incluso es vicepresidente ahora y pronto será presidente. William, te graduaste de una universidad famosa, y aún así estás con una mujer como esta. Realmente has caído bajo. Mi suegra y mi cuñada me trataban como una extraña, dirigiendo la conversación a su manera. A pesar de la réplica de mi esposo, no mostraron remordimiento. Para mí, su naturaleza parecía completamente podrida. ¿Cuánto ganas? Por cierto, mi papá gana $100,000. 120. Antes de que pudiera terminar, mi cuñada me interrumpió. Espera, $120 al mes. Se rió burlonamente y continuó. Lo siento, debería haber sido más considerada. Eso debe ser difícil, especialmente para alguien que abandonó los estudios. Oye, ya basta. Mi esposo trató de intervenir, pero mi cuñada puso una mano en su hombro. Y entonces, bueno, buena suerte, dijo Sara. Mi esposo estaba visiblemente enojado. Sentí una oleada de odio dentro de mí. Pero estas dos parecían ajenas a nuestros sentimientos, continuando la conversación a su propio ritmo. Oh, ambos mejor asistan a la boda. Mamá está preparando un gran evento. Sí, no estamos escatimando en gastos para la boda de nuestra querida hija. Vendrás, ¿verdad, Olivia? La presión de mi suegra se sentía como si no pudiera decir que no. Mi esposo, siendo familia, obviamente asistiría. Supongo que está bien si él está ahí. A regañadientes, acepté ir. Si mi esposo no estuviera ahí, nunca asistiría a tal boda. El día de la boda de mi cuñada llegó. Terminé mi trabajo acumulado. E incluso conseguí un vestido nuevo con mi esposo para la ocasión. Llegando al lugar, era claro que mi suegra no estaba exagerando. El hotel de lujo, el enorme salón de baile, las decoraciones y el tamaño del pastel de bodas, todo hablaba de extravagancia. Ambos vinieron. Mi suegra se nos acercó al llegar. No es que quisiera venir. Estos eran probablemente los verdaderos sentimientos de mi esposo, mostrando una expresión cansada poco característica a su madre. Esta boda costó $100,000. Tenemos 500 invitados y la comida es un curso especial de un chef de primera. Impresionante, ¿no? Solo nosotros podríamos hacer esto. Miraba a todos por encima del hombro. Pero los transeúntes solo ofrecían sonrisas y asentimientos corteses. Me horroricé por su necesidad de alardear sobre su estatus. ¿Por qué no gastaste tanto en nuestra boda? Las palabras de mi esposo reflejaban nuestra realidad. Nuestra boda fue modesta, costando $20,000. Por lo tanto, fue una boda simple con solo familiares y algunos amigos invitados, pero aún así estaba feliz con ella. Estaba contenta, pero en términos de trato, ciertamente era injusto.
Después de todo, mi esposo es su hijo de sangre. ¿Qué estás diciendo? El prometido de Sara, Alex, pronto trabajará directamente bajo papá. Directamente, por supuesto, cuando papá se convierta en presidente, será preparado para ser una pieza clave en la empresa. Es natural que lo recibamos apropiadamente. Diciendo esto, mi suegra rió orgullosamente. Mientras hablábamos, mi suegro se nos unió. Emily, ya casi es hora de que Sara y Alexa hagan su aparición. ¿No vas a tomar fotos en la primera fila? Se sentía como si estuviera poniendo fin a nuestra conversación, pero parecía que él también estaba en desacuerdo con nosotros. Después de hablar con mi suegra, se volvió hacia nosotros y dijo: ha pasado tiempo, Olivia. Deberías sentirte honrada solo de ser invitada a una boda tan lujosa. Probablemente nunca experimentarás algo así de nuevo en tu vida. A diferencia de mi suegra, él hablaba con calma, pero sus palabras estaban cargadas de condescendencia. Mi esposo no pudo evitar replicar: ¿por qué tienes que decirlo así, papá? Mi suegro respondió con una expresión fría: no me malinterpretes, nunca probé tu matrimonio. ¿Recuerdas las condiciones que establecí? Mi esposo me miró brevemente antes de desviar la mirada. ¿Qué? Nunca había escuchado lo que estaba a punto de ser revelado. El hecho de que nuestro matrimonio nunca fue aprobado por él era nuevo para mí. Apartando la mirada de mí, mi esposo habló débilmente. Graduarse de una universidad famosa. Ganar más de $100,000 al año. Así es, lo recuerdas bien. ¿Y Olivia? Dirigiendo su mirada brevemente hacia mí y luego de vuelta a mi esposo, continuó: Olivia sí abandonó los estudios, pero no importa, ella está ganando dinero. Antes de que mi esposo pudiera terminar, mi suegra lo interrumpió, gritando: Daniel, mira, Sara ha terminado de cambiarse a su segundo vestido. Gritó fuertemente hacia nosotros. Si no fuera por el hecho de que esta era la boda de su hija, tal comportamiento seguramente habría merecido quejas por ser perturbador. Otros la miraron, forzando sonrisas. Llamado por mi suegra, mi suegro dijo: hablaremos de esto después. Y dejó la escena. Mi esposo murmuró: Olivia es mucho más increíble de lo que piensas, papá. Mientras veía a su padre alejarse, me sentí reconfortada al saber que él pensaba así, sin importar que él estaba de mi lado. Esa verdad por sí sola levantó mis ánimos más que cualquier otra cosa. Cuando los novios aparecieron, el salón estalló en aplausos. El banquete comenzó con el anuncio de mi cuñada. Hemos preparado un curso especial de un chef de primera hoy. Por favor, disfrútenlo. Después de sus palabras, el personal comenzó a servir la comida. Sin embargo, mi suegra y un mesero estaban discutiendo cerca. ¿Estás seguro de esto? Sí, solo hágalo. Entiendo. El mesero se fue, luciendo incómodo, lo cual pronto me di cuenta que era la preparación para una broma hacia mí. Con la gran cantidad de invitados, servir la comida tomó tiempo. Y cuando mi comida finalmente llegó, me quedé atónita. Frente a mí había un menú infantil. Inmediatamente le pregunté al mesero: disculpe, pero debe haber un error. Pregunté con calma, a pesar de pensar que tal error era inusual. El mesero me miró incómodamente, el mismo que había hablado con mi suegra antes. ¿Puede reemplazarlo, por favor?, agregué, mientras el mesero permanecía en silencio. Finalmente habló: esto no es un error, me instruyeron servirle el menú infantil. ¿Qué? Mi voz de sorpresa hizo que mi esposo se uniera a la conversación. ¿Qué pasa, Olivia? ¿Por qué un menú infantil? Él también estaba sorprendido de ver mi comida.
¿Por qué mi comida es diferente a la de todos los demás? Era más vergonzoso que impactante. La gente alrededor comenzó a mirarme. ¿Por qué tienes un menú infantil? Tampoco lo sé. Entonces mi suegra se acercó, riendo. ¿Cómo está tu comida? Perfecta para alguien que abandonó los estudios y viene de un hogar monoparental, ¿verdad? Si no te gusta, puedes irte. Mi suegra estaba soltando unilateralmente lo que quería decir. Estaba llegando a mi límite de paciencia. No importaba cuánto detestara a mi cuñada, no podía arruinar la boda de alguien más. Me había estado conteniendo por eso, pero si la suegra que estaba organizando la boda estaba causando la perturbación, no había necesidad de que siguiera conteniéndome. Justo cuando pensaba esto, mi esposo habló primero. ¿En serio, qué están haciendo? ¿No les da vergüenza este comportamiento infantil? Su tono era tranquilo pero lleno de ira. Sus ojos no sonreían. Nunca había visto una expresión tan fría de él, como si estuviera mirando hacia abajo a una criatura inferior. ¡Qué infantil! ¿De qué estás hablando? Mi suegra fingió ignorancia, pero mi esposo no la dejó salirse con la suya. Esto, todo. ¿Por qué servir un menú infantil a un adulto? Es obvio que Olivia no ordenaría algo así. Entonces mi suegra replicó, su rostro volviéndose rojo. Te casas con una mujer pobre y te atreves a respondernos. Te has convertido en un simple plebeyo desde que te casaste con ella, alejándote de nuestro camino de élite. ¡Qué manera tan terrible de hablar! Aunque la noción de que la gente rica es superior existe en todas partes, mi suegra parecía exceder eso por mucho. Interrumpí su conversación y le hablé fríamente a mi suegra. Es cierto, abandoné los estudios. Eso fue porque mis padres fallecieron antes de que pudiera terminar la secundaria, pero ahora soy la presidenta de una empresa. ¿Presidenta? Apuesto a que no es nada significativo. El ímpetu de mi suegra era implacable. Viendo esto, suspiré. No quería hacer esto porque es tan infantil. Murmuré significativamente, provocando una mirada curiosa de mi suegra. ¿Exactamente a qué te dedicas? Habló con arrogancia, pensando que estaba en una posición superior. Era asqueroso ver tal actitud. La empresa de Daniel es SolarBurst Innovations, ¿verdad? Sí, así es, y él será el próximo presidente. ¿Es así? Por cierto, el actual presidente Morgan es un cliente importante de mi empresa. Los calcetines distribuidos en su empresa cada mes son encargados directamente a mi empresa por el mismo Morgan. ¿Qué? Mi suegra se quedó momentáneamente sin palabras. Los calcetines que mencioné, desarrollados por mi empresa, eran excepcionales por su comodidad incluso después de muchas horas de uso. Originalmente, la tecnología se usaba para camisetas, pero se expandió a todos los tipos de ropa. Todo lo que Morgan usaba era de nuestra empresa. Fui yo quien le sugirió probar nuestros calcetines para toda su empresa. Entonces él me dijo que proporcionaría nuestros calcetines a sus empleados. Desde entonces, nuestra relación con él ha sido cercana profesionalmente. Como mencioné, todo lo que él usaba estaba hecho por nuestra empresa. Eso significa que, aunque presumas sobre que tu esposo se convertirá en el próximo presidente, si le informo a Morgan sobre ustedes, eso podría quedarse solo como un sueño. Cuando dije esto, el rostro de mi suegra se puso pálido como si su fiebre se hubiera roto. ¿Conoces al presidente de la empresa de mi esposo? ¿Sabías? Morgan tampoco fue a la preparatoria. ¿Qué? Él es uno de esos sin educación que tanto desprecias. Debería transmitirle tus palabras sobre la importancia de la educación exactamente como me las dijiste a mí. Cuando dije eso, mi suegra suplicó.
Por favor, no, no hagas eso. Su comportamiento se debilitó completamente. Personas como ella se derrumban fácilmente cuando se dan cuenta de que su poder está amenazado. Cuando mi suegro se apresuró a acercarse, le repetí lo mismo. Daniel, le aconsejaré a Morgan que no te haga presidente. Por favor, no hagas eso. Si eso sucede, ¿tu orgullo no lo permite? Mi ataque era implacable. Estaba sorprendentemente tranquila mientras me enfrentaba a mis suegros. Mientras me enfrentaba a mis suegros, la multitud alrededor se volvió ruidosa. Por supuesto que lo hicieron. Los problemas habían comenzado justo cuando empezaba la comida, y solo el progreso de nuestra mesa se había detenido. Sintiendo el alboroto, mi cuñada se acercó a nuestra mesa. ¿Qué es todo este alboroto? Sin estar consciente de la situación, le dije sin rodeos. Sara, por cierto, gano más de $120,000 al año. Mi negocio es estable, gracias a eso. No te lo dije el otro día porque interrumpiste nuestra conversación. Al escuchar esto, el rostro de mi cuñada se contorsionó. Se quedó congelada, agarrando el dobladillo de su vestido. Después de que contraataque, toda la familia política parecía como si sus almas hubieran sido succionadas en un instante. Entonces, todo lo que hemos estado haciéndote es, sí, solo acoso hacia mí y actos autodestructivos que socavan la posición de Daniel. Cuando declaré esto, mi suegra repentinamente cambió su actitud y se arrodilló en el suelo. Juntó sus manos. Lo siento, por favor, te lo ruego, perdóname. Viéndola, me pregunté si le quedaba algo de orgullo. Su disposición a tirarse al suelo tan fácilmente parecía casi refrescante. Pero aún no era una razón para perdonarlos. No, no lo haré. Han juzgado e insultado a la gente basándose en las apariencias. Deberían enfrentar las consecuencias. Por favor, casi hemos agotado nuestros ahorros para esta boda. Si no me convierto en presidente y obtengo un salario más alto, tendremos dificultades financieras. Mi suegro se arrodilló en el suelo, siguiendo el ejemplo de mi suegra. Mi cuñada observaba con una expresión impotente. Y entonces preguntó débilmente, papá, ¿te quedaste sin dinero? Sí, usé todo lo que tenía para esta boda como regalo para ustedes dos. ¿Qué hay de nuestros fondos para la luna de miel, el ascenso de Alex? Su voz temblaba, pero solo se lamentaba por su posición empeorada, disgustada por ser bajada de su pedestal. Todo era sobre su propia conveniencia. No estaba tratando de resolver nada por sí misma, siempre dependiendo de otros. Espera, presumías de ser rica y planeabas ir a tu luna de miel usando el dinero de tus padres. ¡Qué vergonzoso! ¿Qué dijiste? Mi cuñada replicó, pero no tenía nada más que decir. A los tres les declaré, la gente verdaderamente rica y las celebridades no presumen de sí mismos. En otras palabras, todos ustedes son solo farsantes. Conozcan su lugar. Mis duras palabras los desanimaron completamente y mi esposo murmuró su admiración. Después de eso, por supuesto, la boda ya no era viable. Y de repente teníamos tiempo libre. Dejamos el lamentable lugar de la boda de mi cuñada. Más tarde, le expliqué todo a Morgan. Entiendo, entonces, no sería divertido para ti si Daniel se convirtiera en presidente, ¿verdad? Para ser franca, no. No te preocupes, no perdonaré a Daniel por insultarte, ni lo haré presidente. Tal vez debería transferirlo a una sucursal en el extranjero. Morgan se rió mientras decía esto. Una semana después, mi suegro vino corriendo hacia nosotros. Por favor, convence a Morgan de cancelar la transferencia al extranjero.
Su rostro estaba lleno de desesperación. Aparentemente, Morgan estaba trabajando seriamente para transferir a mi suegro a otra sucursal. Cuando escuché que era Brasil, a medio día de vuelo de distancia, casi estallo en carcajadas. Al final, Morgan no canceló la solicitud y mi suegro, incapaz de ir a Brasil, pareció haber renunciado a la empresa. Además, hubo un gran alboroto involucrando al prometido de mi cuñada debido a los eventos recientes. Primero, la boda se convirtió en un completo desastre. Luego, el puesto prometido en la empresa de mi suegro se esfumó cuando él renunció. El prometido de mi cuñada originalmente trabajaba en Italia. Se mudó a América para la boda, solo para verse envuelto en este drama absurdo. Al final, el matrimonio de mi cuñada se canceló y ella estaba tan impactada que terminó en el hospital. Mi suegra, afectada por la caída de mi suegro y el colapso mental de mi cuñada, perdió todo su cabello y ahora parece una anciana, como dijo mi esposo. Las vidas de estas tres personas que insultaban libremente a otros perdieron su brillo en un instante. Como un diamante que resulta ser solo un trozo de carbón, la vida acomodada de mis suegros no era más que una fachada de pretensión. La vida puede girar en torno a un solo evento, influenciando el futuro. Esto se aplica igualmente tanto a eventos buenos como malos. Esta fue ciertamente una de esas ocasiones, creo. En cuanto a mí, estoy usando mis ahorros para preparar la construcción de mi casa soñada con mi esposo. Mientras las vidas de mis suegros se volvían más difíciles, mi negocio estaba generando más y más ganancias. Además, tal vez debido a que las cosas se han calmado, me había quedado embarazada. Con estabilidad financiera y una familia en crecimiento, debemos parecer celebridades para mis actuales suegros. Aún así, me hice una promesa a mí misma de vivir felizmente con mi esposo y nuestro futuro hijo, nunca volviéndome arrogante sin importar qué.